Abuela descubre que su hija abandonó a su nieto con 3 días. La verdad es impactante. Clara miraba por la ventana, disfrutando de la tarde tranquila en su barrio de la ciudad, cuando su teléfono sonó. Era Vanessa, su hija, y al instante el corazón de Clara se llenó de alegría. Al fin conocería a su nieto. Pero cuando llegó a la casa de Vanessa, encontró la puerta entreabierta y un silencio escalofriante. Entró y su mundo se detuvo al ver la cuna vacía. No había nada, solo una carta sobre la mesita. Las manos de Clara temblaron mientras tomaba la carta, notando la tinta corrida por las lágrimas que seguramente había caído sobre el papel. Dios, ¿qué había pasado aquí? Cada palabra que leía, la tormenta. De emociones la abrumaba. Vanessa había dejado al bebé en un orfanato cercano, llevada por una marea de desesperación que nadie conocía. La tristeza la golpeó fuerte, como un puño en el estómago. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Qué llevó a su hija a tomar una decisión así? Las hojas de los árboles afuera susurraban, y la lluvia comenzaba a caer, como si el cielo llorara con ella. Clara se hundió en el sofá, perdida en pensamientos oscuros. Vanessa había estado luchando con la depresión posparto, pero nunca se imaginó que llegaría a este extremo. El vacío de la habitación parecía gritar su desesperación, y Clara se sintió atrapada entre el amor incondicional por su hija y la protección que su nieto necesitaba. Mientras leía con atención, descubrió un nuevo horror. El padre del bebé, un joven familiar que todos creían desaparecido, estaba vivo. ¿Cómo era posible? Clara sintió que la tierra se le movía bajo los pies. ¿Por qué Vanessa no había dicho nada? La idea de que su hija había estado lidiando con todo esto sola era desgarradora, y la tensión en el aire era palpable, casi insoportable. Un torrente de preguntas se apoderó de su mente. ¿Qué haría ahora? ¿Dónde estaba el padre? ¿Cómo ayudaría a Vanessa mientras protegía a ese pequeño que no conocía? Clara apretó la carta en sus manos, los temores y las ansias inundando su ser. Una nueva tormenta comenzaba a formarse afuera, el viento aullando mientras ella se debatía entre los recuerdos de su hija sonriente y la angustia actual. Tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. La cuna vacía era un símbolo del caos que había invadido su familia. ¿Qué caminos tomaría? La lluvia arreciaba, y Clara sabía que el tiempo se acababa. Su corazón latía con fuerza, resonando en su pecho, mientras miraba la habitación vacía, preguntándose qué verdades aún estaban ocultas y qué destino les esperaba a su hija y al pequeño. Todo estaba en juego. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo, aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La angustia de no saber qué hacer, de no saber dónde estaba su nieto, se transformó en un nudo en su pecho. La lluvia golpeaba las ventanas, mientras sus pensamientos giraban descontrolados.
Se levantó lentamente del sofá, como si el peso del mundo la mantuviera anclada. Entonces un sonido inesperado la hizo congelarse. Un golpe en la puerta. Era sutil, pero lo suficientemente fuerte como para sacudir su mente. Clara. Dio un paso hacia la entrada, el corazón latiendo desbocado. Abrió la puerta con cautela, y allí estaba Vanessa. Su hija, con los ojos rojos y la cara empapada, se lanzó a sus brazos, sollozando. «Mamá, lo siento. No sabía qué hacer». «¿Un paraje a qué?» Su mente seguía atrapada en la carta. El vacío se volvió más inquietante. ¿Qué había hecho Vanessa? ¿Por qué había abandonado al bebé? ¿Dónde está el pequeño? ¿Dónde está el bebé? Las palabras salieron de su boca como un chorro de agua. Vanessa la miró, y un silencio pesado se instauró entre ellas. La lluvia seguía cayendo, casi como un telón que cubría un secreto doloroso. «Lo dejé en el orfanato», dijo Vanessa entre sollozos. No podía cuidar de él. La tristeza me consumió. Me sentía sola. Clara sintió como si los cimientos del mundo que conocía se estuvieran desmoronando. Pero ¿dónde estaba el padre del bebé? ¿Y el padre, Vanessa? ¿Por qué no me dijiste que estaba vivo? Clara apenas podía contener el temblor en su voz. La revelación la había golpeado como un rayo. Vanessa se encogió, sus ojos miraban al suelo, incapaz de enfrentar a su madre. Él estaba perdido, mamá. Creí que nunca volvería, pero ahora está aquí. Regresó. Las palabras eran como un eco distante. Clara entrecerró los ojos. ¿Cómo era posible? ¿Qué más había ocultado? En ese momento, un grito desgarrador atravesó la oscura tranquilidad de la noche. Ambas se miraron, y el terror se reflejó en sus rostros. Clara corrió hacia la ventana, el corazón en un puño. Al otro lado de la calle, dos hombres discutían. El ambiente se llenó de tensión, como un alambre al borde de la rotura. Uno de ellos era familiar. Clara sintió una punzada de reconocimiento. Era Miguel, el hermano de Vanessa. «No, Miguel, no», gritó Clara, al ver cómo Miguel empujó al otro hombre con fuerza. La escena se descontroló en un instante. El desconocido sacó un objeto brillante de su bolsillo. Clara sintió que le fallaban las piernas. «No». El estallido de un disparo resonó en la noche como un trueno. Clara cubrió su boca, el horror paralizándola. Miguel cayó al suelo, y el extraño se dio a la fuga. La lluvia se intensificó, arrastrando el ardor de la tragedia. Hacia el desagüe. «¡Mamá! ¡Miguel!», Vanessa gritó, y con un solo impulso, ambas se lanzaron hacia la puerta. Pero Clara se detuvo en seco. Esta nueva realidad la sorprendía. ¿Estaba su hija vinculada a este mundo oscuro? ¿Cuántos secretos y mentiras habitaban su vida? Clara se enfrentó a Vanessa, con el corazón golpeando en su pecho, y preguntas que necesitaban respuestas. «¡Basta! ¿Qué está pasando?». La lluvia continuaba cayendo, y en medio de esa tormenta, un nuevo horror se revelaba. Las relaciones tambaleaban, secretos profundos se desnudaban, y Clara sabía que nada volvería a ser lo mismo. ¿Estaba su familia a punto de desmoronarse? ¿Qué verdad espantosa podía conectar a su hija con ese hombre y esa violencia? En la penumbra, lo único claro era que todo se complicaría aún más. Clara se quedó paralizada al ver a Vanessa, con el rostro bañado en lágrimas. Su hija estaba de vuelta, pero el terror aún grabado en su mente no se disipaba. «¿Qué pasó, Vanessa? ¿Por qué dejaste al bebé?», preguntó, casi suplicando una respuesta. Toda la mirada de su hija estaba lejos,
perdida entre la confusión y el dolor. Él volvió, contestó Vanessa en un susurro, la voz quebrada por la angustia. Clara sintió un nudo en la garganta. No podía concebir lo que escuchaba. De pronto, el sonido de sirenas interrumpió el aire tenso. El eco de la tragedia se cernía sobre ellas. ¿Quién volvió?, replicó Clara, cada vez más alarmada, mientras la incertidumbre llenaba la habitación. Los pensamientos se atropellaban en su cabeza. ¿De qué secreto le estaba hablando su hija? La mirada de Vanessa la aterrorizaba aún más. Era un juego peligroso que se estaba desarrollando a su alrededor, y Clara no tenía idea de las reglas. Desesperada, hizo un gesto para que Vanessa se sentara a su lado. ¿Qué significa eso? ¿Quién está aquí? ¡Dímelo! La lluvia se intensificaba. El sonido de los truenos resonaba como un grito de auxilio. Mamá, no sé cómo decírtelo. Él regresó de la nada, pero no solo eso. Vanessa respiró hondo, como si cada inhalación le costara una eternidad. El padre del bebé, él es. Clara tragó saliva, esperando lo peor. ¿Qué es, Vanessa? ¿Qué es? La tensión era palpable. Él es tu hermano. Cortó el aire como un cuchillo. Clara sintió que el mundo se desdibujaba a su alrededor. No podía ser. ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser. La incredulidad se apoderó de ella. Lo sé, lo sé. Es todo horrible, pero él no estaba perdido. Estaba en la cárcel por algo muy grave. No sé qué hizo, pero ahora ha vuelto a querer ver al bebé, a mí. La confusión nubló su mente. El hermano que creía que había estado muerto, que nunca conoció, era el padre del hijo de su hija. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo pudiste no decírmelo?, gritó Clara, la rabia estallando. Debiste haberlo compartido. Ya no se trata solo de ti. Mamá no sabía qué hacer. Tenía miedo. Te prometo que solo quería proteger a mi hijo. Sus palabras se mezclaban con el sonido del trueno. Su voz temblaba. Clara sintió que el dolor y la traición la recorrieron como electricidad. Un crujido resonó de afuera, y Clara se puso en pie al instante. ¿Qué es eso? Se acercó a la ventana con cautela. El frío de la noche parecía envolver su cuerpo. El caos se desató cuando una sombra se acercó a la puerta. «¡Es él!», gritó Vanessa, su voz ahora llena de terror. Clara giró rápidamente. Su corazón latía a 1000 por hora. La puerta se abrió de un golpe, y el hombre que entró era un extraño, pero tenía un aire familiar. Era el hermano que Vanessa había mencionado. «¡Hermanita!», exclamó con un acento rasposo. Los ojos de Clara se abrieron en shock. En un instante, su mente hizo clic. Estaba frente al hombre que había estado ausente, y todo lo que conocía tambaleaba. «Miguel, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Clara, el nudo en su pecho volviéndose insoportable. Ella no podía lidiar con esto. No solo había un bebé en el medio. No solo era su hija quien tenía que afrontar su oscuro pasado, sino que todo estaba a punto de desmoronarse. «Perdóname, Miguel comenzó, pero en ese momento, el sonido de otro disparo resonó en la noche, haciendo que el corazón de Clara se detuviera nuevamente. «¡Mamá! ¡Cuidado!», gritó Vanessa. Clara se giró, justo cuando la figura del extraño apareció en la puerta. Su rostro, una mezcla de furia y venganza. Todo lo que había estado en calma se transformó en un caos absoluto, y Clara supo que nada volvería a ser igual. La tormenta afuera palpitaba en sintonía con el parche de terror en su corazón. Había mucho por resolver, muchas preguntas que permanecerían sin respuesta. Pero en ese momento, una certeza oscura se apoderó de ella. Nada sería sencillo. La pregunta ahora era,
¿Quién iba a salir vivo de esta noche y a qué costo? La tensión en el aire era palpable. Clara se encontraba paralizada, sus pensamientos en caos. Miró a Vanessa, quien estaba más pálida que nunca, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Quién es él?, preguntó Clara, y sintió que el corazón le latía con fuerza, como si cada palabra fuera un golpe. Miguel, el hermano que había estado perdido durante tanto tiempo, estaba en la sala, y una sombra de peligro se cernía sobre ellas. El hombre que había entrado era alto, con un rostro angustiado que le resultaba familiar. «Clara, escúchame», dijo Miguel. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de un disparo resonó de nuevo, esta vez más cerca. El eco retumbó en las paredes y la oscuridad se hizo más densa. «¡Rápido, cierra la puerta!», gritó Vanessa. Y Clara sintió una ola helada recorrerle la espalda. Miguel se giró hacia la entrada, mientras Clara, todavía en shock, intentaba procesar todo. «Mamá, ¿qué hacemos?». La confusión la envolvía como una niebla espesa, y las preguntas la atormentaban. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? ¿Qué está pasando aquí?, pensó sin poder dejar de mirar al hombre frente a ella. «¿Miguel? ¿Quién?» «¿Es yo?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. En ese instante, el silencio se rompió con el sonido de un motor rugiente afuera, y el rostro de Miguel se tornó más serio. «No podemos quedarnos aquí. Él vendrá por nosotros», dijo, su mirada oscura, cargada de una urgencia abrumadora. Pero justo cuando pensaban en salir, una figura apareció en la entrada, y Clara sintió que el tiempo se detenía. Era el desconocido, con una sonrisa torcida y un brillo peligroso en los ojos. «Pensé que me habías olvidado», dijo, y su risa resonó como un trueno. «¿Quién eres?», preguntó Clara mientras el terror y la adrenalina se entrelazaban. El desconocido dio un paso adelante y el pánico se disparó en su pecho. «Soy el que nunca debiste conocer. Tu mundo está a punto de cambiar, Clara», dijo, apuntando con su mirada intensa a Miguel. De pronto, el caos explotó. Miguel empujó a Clara y Vanessa hacia un lado justo cuando el desconocido levantó un arma. «¡No te atrevas!», gritó Miguel, su voz desgarradora. En un abrir y cerrar de ojos, todo se volvió confuso. El sonido del disparo fue desgarrador, resonando en la sala, mientras Miguel se interponía entre la bala y su madre. «Miguel», gritó Clara, la desesperación llenando su pecho al ver cómo él caía al suelo, una expresión de dolor en su rostro. La escena era un torbellino de horror y angustia. Clara se lanzó hacia él, sus manos temblorosas tomando su cabeza. «Despierta, por favor», suplicó, mientras el otro hombre desaparecía, dejando un rastro de terror a su paso. Pero lo que sucedió después la dejó helada. Miguel abrió los ojos lentamente y entre un susurro entrecortado alcanzó a decir: «No fui lo que creías, Clara. Hay cosas que no te conté». Y entonces la oscuridad se apoderó de su mirada. Un giro devastador la golpeó. El hombre que había estado en la cárcel, su propia sangre, su hermano, tenía secretos aún más profundos. «No eras solo mi hermano, eras parte de todo esto», murmuró Clara, mientras una mezcla de confusión y terror la envolvía. La moto que había escuchado antes rugió otra vez y Clara sintió un escalofrío. ¿Qué más no sabía? ¿Cuánto más estaba en juego? En ese momento, un sentimiento frío de ansiedad intensificó su incapacidad.
de actuar. Dentro de su corazón, una única pregunta flotaba. ¿De verdad había acabado todo o apenas comenzaba? El futuro era incierto, pero una cosa era clara. Su familia había sido despojada de sus secretos. La verdad ahora yacía como un espectro en la sala, aguardando a ser revelada, mientras Clara sostenía a su hermano en sus brazos, preguntándose si alguna vez volvería a ver la luz. Clara sostenía a Miguel en sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo desvanecerse. La angustia la recorría. Sus pensamientos eran un tumulto de desesperación. No, 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 por favor. Miguel, aguanta, decía, su voz quebrándose con cada palabra. La lluvia golpeaba fuerte sobre las ventanas, ofreciendo un eco sombrío a la tormenta que se desataba dentro de ella. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Vanessa, mirando entre el pánico y la culpa. Clara no podía dejar de mirar a su hermano, el que había estado tan lejos y que ahora yacía en el suelo, como si toda esperanza se hubiera esfumado. «Miguel, responde», gritó, sintiendo las lágrimas deslizarse por sus mejillas. De repente el sonido de sirenas se escuchó en la distancia, acercándose rápidamente, pero para Clara solo eran un telón de fondo de su tragedia personal. «Mamá, él necesita ayuda», dijo Vanessa, apretando la mano de Clara. El rostro de Miguel estaba pálido y el sudor perlaba su frente. «Voy a llamar a una ambulancia», dijo Clara, mientras el tiempo parecía detenerse. Sacó su teléfono, pero antes de presionar el botón, un grito desgarrador interrumpió todo. «¿El bebé?» «No», exclamó Vanessa, abruptamente. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En medio del caos, el llanto de un bebé resonó desde otra habitación. «¿Dónde está el bebé?», se preguntó, sus ojos llenos de miedo. Sin pensarlo, Clara se impulsó, dejando atrás a Miguel y corriendo hacia la habitación contigua. Al entrar, su corazón se detuvo. La cuna estaba vacía, pero el llanto provenía de un pequeño en la cama de Vanessa. «¿Qué estás haciendo?», gritó Clara, choqueada al ver que Vanessa lo recogía con una mano, mientras trataba de mantener el control. «¿Por qué no lo dejaste en el orfanato?». La rabia y el miedo se mezclaban en su pecho. «No podía dejarlo ir. Mamá, él es nuestro. Es el hijo de Miguel», soltó Vanessa. Palabras que golpearon a Clara como un balde de agua fría. «¿Qué? No puede ser. Eso no tiene sentido». «Es cierto, ese es su hijo, su verdadero hijo», dijo Miguel, levantando la voz. Su rostro se llenó de agonía. Clara sintió que el mundo temblaba a su alrededor. Ahora entendía por qué Vanessa había estado tan desesperada. Pero entonces se dio cuenta de que todo estaba en un caos aún mayor. «Él no puede quedarse aquí», gritó, mientras el llanto del bebé resonaba más fuerte. «Si te encuentran, estarán en peligro. Estamos en peligro». De repente, una sombra se proyectó en la oscuridad del pasillo. «¿Y quién se supone que vendrá por nosotros, Clara?», dijo una voz profunda que hizo eco en las paredes. Era el extraño, de regreso, con un brillo aterrador en la mirada. «¿Sabías que Miguel tenía un hijo, verdad? No te hagas la inocente», le dijo el hombre, cruzando los brazos con fuerza. Clara sintió que el aire se le escapa de los pulmones. «No, tú no puedes estar aquí», gritó, mientras su mente luchaba por asimilar la revelación. Miguel se levantó aunque tambaleándose. Se colocó frente a Clara. «No debes estar aquí. Él no es seguro», dijo. Pero el hombre sonrió. «¿Seguro? ¿Crees que me importa el niño? Lo que quiero es a ti, Miguel». «No», gritó Clara,
sus pensamientos girando descontrolados. Todo lo que conocía se desmoronaba. —¿Por qué? —preguntó, temblando de miedo. El extraño dio un paso al frente. —Porque tienes algo que me pertenece, y voy a conseguirlo, sea como sea. En ese instante, el ambiente se tornó helado. Miguel retrocedió, escapando de la ira del hombre. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La figura del extraño se abalanzó, y antes de que Clara pudiera reaccionar, se escuchó el estallido de un disparo. El riesgo, el miedo, todo lo que habían intentado evitar, estaba sucediendo de nuevo. El tiempo pareció detenerse, mientras Clara observaba, atónita, el rostro de Miguel transformarse ante sus ojos. La luz de su vida se apagó y su mundo se volvió gris. Confundida, buscó a Vanessa, quien sujetaba al bebé con fuerza, llorando con el dolor de una madre y una hija atrapadas en una historia sangrienta. —Mamá, no sé qué hacer —balbuceó Vanessa, mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre ellas. En ese momento Clara comprendió que los secretos que había estado tratando de proteger estaban por desmoronarse, y lo que unía a su familia era mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Con el corazón golpeando en su pecho, Clara sintió que la pregunta resurgía. ¿Cuántos más secretos estaban escondidos, listos para salir a la luz y destruir todo? Y si lograban sobrevivir esta noche, ¿había realmente un futuro posible para ellas? Clara sostenía a Miguel en sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo desvanecerse. La angustia la recorría. Sus pensamientos eran un tumulto de desesperación. No, no, no. Por favor, Miguel, aguanta, decía, su voz quebrándose con cada palabra. La lluvia golpeaba fuerte sobre las ventanas, ofreciendo un eco sombrío a la tormenta que se desataba dentro de ella. —¿Qué vamos a hacer? —preguntó Vanessa, mirando entre el pánico y la culpa. Clara no podía dejar de mirar a su hermano, el que había estado tan lejos y que ahora yacía en el suelo, como si toda esperanza se hubiera esfumado. —Miguel, responde —gritó, sintiendo las lágrimas deslizarse por sus mejillas. De repente, el sonido de sirenas se escuchó en la distancia, acercándose rápidamente. Pero para Clara, solo eran un telón de fondo de su tragedia personal. —Mamá, él necesita ayuda —dijo Vanessa, apretando la mano de Clara. El rostro de Miguel estaba pálido y el sudor perlaba su frente. —Voy a llamar a una ambulancia —dijo Clara, mientras el tiempo parecía detenerse. Sacó su teléfono, pero antes de presionar el botón, un grito desgarrador interrumpió todo. —¡El bebé! ¡No! —exclamó Vanessa abruptamente. Clara sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. En medio del caos, el llanto de un bebé resonó desde otra habitación. —¿Dónde está el bebé? —se preguntó, sus ojos llenos de miedo. Sin pensarlo, Clara se impulsó, dejando atrás a Miguel, y corriendo hacia la habitación contigua. Al entrar, su corazón se detuvo. La cuna estaba vacía, pero el llanto provenía de un pequeño en la cama de Vanessa. —¿Qué estás haciendo? —gritó Clara, choqueada al ver que Vanessa lo recogía, con una mano, mientras trataba de mantener el control. —¿Por qué no lo dejaste en el orfanato? La rabia y el miedo se mezclaban en su pecho. No podía dejarlo ir, mamá. Él es nuestro. Es el hijo de Miguel, soltó Vanessa, palabras que golpearon a Clara como un balde de agua fría. ¿Qué? No puede ser. Eso no tiene sentido. Es cierto. Ese es su hijo, su verdadero hijo, dijo Miguel, levantando la voz. Su rostro se llenó de agonía.
Clara sintió que el mundo temblaba a su alrededor. Ahora entendía por qué Vanessa había estado tan desesperada. Pero entonces se dio cuenta de que todo estaba en un caos aún mayor. «Él no puede quedarse aquí», gritó, mientras el llanto del bebé resonaba más fuerte. «Si te encuentran, estarán en peligro. Estamos en peligro». De repente, una sombra se proyectó en la oscuridad del pasillo. «¿Y quién se supone que vendrá por nosotros, Clara?», dijo una voz profunda, que hizo eco en las paredes. Era el extraño, de regreso, con un brillo aterrador en la mirada. «Sabías que Miguel tenía un hijo, ¿verdad? No te hagas la inocente», le dijo el hombre, cruzando los brazos con fuerza. Clara sintió que el aire se le escapa de los pulmones. «No, tú no puedes estar aquí», gritó, mientras su mente luchaba por asimilar la revelación. Miguel se levantó, aunque tambaleándose, se colocó frente a Clara. «No debes estar aquí. Él no es seguro», dijo, pero el hombre sonrió. «¿Seguro? ¿Crees que me importa el niño? Lo que quiero es a ti, Miguel». «No», gritó Clara, sus pensamientos girando descontrolados. Todo lo que conocía se desmoronaba. «¿Por qué?», preguntó, temblando de miedo. El extraño dio un paso al frente. «Porque tienes algo que me pertenece, y voy a conseguirlo, sea como sea». En ese instante el ambiente se tornó helado. Miguel retrocedió, escapando de la ira del hombre. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La figura del extraño se abalanzó, y antes de que Clara pudiera reaccionar, se escuchó el estallido de un disparo. El riesgo, el miedo, todo lo que habían intentado evitar, estaba sucediendo de nuevo. El tiempo pareció detenerse, mientras Clara observaba, atónita, el rostro de Miguel transformarse ante sus ojos. La luz de su vida se apagó, y su mundo se volvió gris. Confundida, buscó a Vanessa, quien sujetaba al bebé con fuerza, llorando con el dolor de una madre y una hija atrapadas en una historia sangrienta. «Mamá, no sé qué hacer», balbució Vanessa, mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre ellas. En ese momento Clara comprendió que los secretos que había estado tratando de proteger estaban por desmoronarse, y lo que unía a su familia era mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. De repente, el hombre que había disparado se volvió hacia Clara y con una expresión escalofriante gritó: «No hay tiempo, tú no sabes. El bebé tiene que irse, pero no contigo. Conmigo». Clara sintió como si le arrebataran el suelo de debajo. «¿Qué dices? Es mi familia», gritó. «Tu familia no existe sin mí. Dame al niño. Es tu única oportunidad de salvarte», dijo, mientras otro eco de sirena se acercaba. Fue entonces que casi instintivamente Clara miró hacia Vanessa. En sus ojos leyó la angustia que solo puede sentir una madre en un momento de crisis. «No, nunca», exclamó Vanessa con fuerza, protegiendo al bebé. En un instante de claridad, Clara comprendió la magnitud de la locura. «Espera, ¿por qué sabes tanto sobre nosotros? ¿Quién eres realmente?», inquirió su voz temblorosa. «Soy quien te lo quitará a punta de pistola si no cooperas, pero también soy quien te hará entender el juego en el que estás metido», dijo el hombre, con una sonrisa que chillaba peligro. Un estallido de recuerdos incontrolados la invadió. Su hermano, su familia, los secretos, todo lo que una vez había creído que eran verdades, se volvían cenizas. Clara sintió que el mundo giraba rápidamente. «Dime la verdad», exigió, herida y asustada. De repente, el hombre dio un paso hacia atrás, observando con interés. «La verdad, Clara,
es que tu vida nunca fue lo que pensaste. Y el niño, él no es un simple bebé. Está marcado. Tiene un destino que tú no puedes controlar. ¿Listas para la revelación? Las palabras colisionaron en el aire. Clara sabía que estaban al borde del abismo. La decisión que tomaran no solo definiría su futuro, sino que podría romper la cadena de secretos que habían mantenido a flote por años. Pero, ¿qué era ese destino? Y lo más importante, ¿quiénes eran realmente? Mientras su mente luchaba con la realidad que se desmoronaba, una pregunta resonó en su corazón. ¿Podía aún cambiar el rumbo de todo? ¿O estaban condenadas desde el principio? La historia que creían conocer apenas comenzaba a desvelarse. Clara se quedó paralizada frente al extraño, intentando captar la magnitud de lo que estaba diciendo. ¿Qué quieres decir con que el bebé tiene un destino? ¿Qué clase de destino? El eco de sus palabras retumbaba en su mente. La tensión en la sala era tangible, como si pudieran cortarla con un cuchillo. ¿Sabes? Solo te lo diré una vez más. Él no es un simple niño. Su vida está entrelazada con la mía. Y tú tienes una elección que hacer, dijo el hombre. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de locura y determinación. Clara miró a Vanessa, quien sostenía al bebé con una expresión de miedo absoluto. No podemos dejarlo ir. No ahora que todo ha salido a la luz, murmuró. De repente el sonido de pasos resonó en las escaleras. Era un sonido pesado, organizado, se acercaba rápidamente. Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Quién más viene? ¿Qué hiciste, Miguel? Instintivamente se giró hacia su hermano, pero él estaba en el suelo, incapaz de moverse. El extraño sonrió al escuchar los pasos. «Es tu amigo, el que creíste que te había dejado sola», dijo, disfrutando del suspense. En ese momento, la puerta se abrió de golpe, revelando a un grupo de hombres uniformados, con armas en mano. Con una claridad aterradora. «Vamos a tener que llevarnos a todos para interrogarlos. ¿Quién de ustedes es el responsable aquí?» El ambiente se volvió agitado. El extraño se giró rápidamente y con un movimiento ágil se lanzó por la puerta trasera. «¡Atrápenlo!», gritó uno de los oficiales, mientras el caos se desataba. Miguel dejó escapar un gemido de dolor. Clara sintió la desesperación arrastrarla. «No, Miguel, no podemos quedarnos aquí», suplicó, mientras Vanessa apenas podía sostener al bebé, los ojos llenos de pánico. El ruido de la lluvia fuera chocaba contra la ventana, un recordatorio feroz de la tormenta que tenían adentro. «Hacia la entrada», ordenó uno de los policías, guiando a Clara y a Vanessa hasta el pasillo. «Vayan, aceleren». Pero en medio del tumulto, Clara sintió una presencia detrás de ella. Era el extraño otra vez. «No os dejéis llevar por ellos. Necesitáis saber la verdad sobre él», dijo, refiriéndose al bebé. Sus palabras estaban llenas de urgencia. «¿Qué verdad?», gritó Clara, mientras las luces de las linternas apuntaban a su cara. «¿Qué sabes?». Pero él ya estaba moviéndose rápido, como un espectro en la noche. Fue entonces que se giró y entre susurros apenas audibles dejó caer una bomba de tiempo. «Él no es solo hijo de Miguel. Hay más, mucho más». Las sirenas sonaban más cerca. «¡Mamá, vámonos!», gritó Vanessa, casi en pánico. Clara luchó por salir del trance, pero la advertencia del extraño se quedó grabada en su mente.
¿Qué quería decir con que había más? Cuando finalmente cruzaron la puerta y salieron al mundo lluvioso, el aire frío dio un respiro a Clara, pero la angustia seguía. El bebé lloraba fuerte y el sonido saturaba su cabeza. Con cada paso hacia la minivan de la policía, los ecos de lo que acababa de suceder se repetían en su mente. ¿Por qué fue a la cárcel? ¿Cuál es su relación con nosotros? ¿Te das cuenta, Clara? No podemos dejar que se lo lleven, dijo Miguel, tambaleándose junto a ella. La confusión ahora llenaba su voz. La policía parecía sorprendida al ver que él estaba de pie. Ese hombre te está utilizando, dijo Miguel, desesperado. No, no puedes decir eso, gritó Clara, ahora sintiendo que el mundo se desvanecía. El destino del bebé era un enigma, y el tiempo se estaba agotando. Es la hora, dijo el extraño desde la oscuridad que los rodeaba. El verdadero juego acaba de empezar. Y no es solo un juego. Una vida depende de ello. ¿Estás lista para enfrentarte a la verdad? Clara sintió el aire helado envolviéndola, mientras el futuro se deslizaba entre sus dedos. El ritmo del caos palpitaba a su alrededor. La lluvia seguía cayendo, al igual que las sombras de secretos ocultos. Aquel era apenas el comienzo de algo, y no podía sacudirse la sensación de que algo mucho más oscuro se avecinaba. ¿Qué haría ahora? ¿Qué estaba a punto de perder? Clara sentía que el aire se le escapaba. La lluvia caía cada vez más fuerte, como si el cielo compartiera su dolor. Miró a su alrededor, intentando encontrar respuestas en los rostros que la rodeaban. Vanessa sostenía al bebé con fuerza, pero sus manos temblaban. El rostro de Miguel estaba pálido, y el extraño se estaba alejando, desapareciendo en la penumbra de la noche. ¿Qué hacemos?, murmuró Vanessa, los ojos llenos de miedo. Clara podía ver el pánico reflejado en cada una de sus facciones. La policía parecía estar haciéndose con la situación, pero el tiempo apremiaba. «Rápido, tenemos que irnos de aquí», dijo Clara, su voz sonando mucho más segura de lo que se sentía por dentro. De repente, un estruendo resonó fuera, seguido de un grito desgarrador que heló la sangre de Clara. Ella y Vanessa giraron la mirada hacia la puerta trasera. «¡Es él! ¡El extraño!», gritó. «Vanessa». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensar, dio un paso hacia atrás, aferrándose a la mano de Vanessa, mientras el sonido de pasos se acercaba cada vez más. «No lo dejes entrar». Pero fue demasiado tarde. La figura entró de un salto, los ojos brillando de una rabia oscura. «Pensé que ya se habrían ido», dijo, su tono cargado de desprecio. «Pero me alegra encontrarte aquí, Clara. Solo hay una manera de salir de esto. Tú tienes que entregarme al bebé». La confusión y el terror se apoderaron de Clara de nuevo. «¿Por qué? ¿Qué tienes que ver con él?», preguntó, sintiendo cómo el nudo en su garganta se apretaba. «Porque él es la llave», dijo el extraño avanzando un paso. Clara pudo sentir el desasosiego envolviendo la habitación. «Él puede abrir puertas que tú ni siquiera imaginas. Dame al niño y saldrás de aquí viva». «Nunca», gritó Clara, sintiendo una chispa de valentía. «Es nuestro hijo. No tienes derecho». El llanto del bebé resonaba más fuerte en sus brazos, como si supiera que el peligro acechaba. «Eso no es lo que dijiste cuando entregaste al bebé», replicó el extraño, su rostro enfurecido. «Pero me alegra que hayas venido por él. Ahora solo hay que hacer un trato». En ese instante, el suelo salió debajo de Clara.
El extraño parecía saber más de lo que tenía que saber. No entiendo. ¿Qué tratos? No es un juego, exclamó su voz temblando. Pero en su corazón algo comenzó a levantarse, una inquietud profunda. «Mamá, cuidado», gritó Vanessa, rompiendo el hechizo que tenía sobre Clara. Clara se giró hacia la ventana, justo a tiempo para ver una sombra pasar rápidamente. «¿Qué fue eso?», preguntó, con el aliento entrecortado. Y en un instante ocurrió. De entre las sombras emergió una figura, un hombre alto, con un abrigo negro y una mueca muy familiar. «No puedo creer que hayas hecho eso», dijo, su voz profunda, casi reverberante. Era el padre de Miguel, aquel que todos habían creído muerto. «¿Tú? No puede ser». Clara se sentía desvanecer. «Pensábamos que estabas muerto. ¿Cómo es posible?». Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero no le gustaba lo que veía. «Lo sé, todo ha sido un embrollo, pero el niño realmente es especial», dijo él. Hombre, mirándola intensamente. «Ahora que estoy aquí, necesitamos hablar». También el extraño se puso tenso y se giró hacia esta nueva figura. «¿Qué haces aquí? Esto no te concierne». «Aquí sí. Él es mi nieto. No lo dejaré en tus manos», dijo con firmeza el padre de Miguel. Clara no podía entender cómo todo se estaba complicando aún más. «Tú no entiendes lo que está en juego», advirtió el extraño, con una mirada calculadora. «Tu familia no está a salvo. Quiero el niño o tendré que tomar decisiones difíciles». «¿Qué has hecho?», preguntó Clara, sintiendo que el mundo se desmoronaba. La escena se tornó más intensa y cuando todo parecía descontrolarse, un sonido ensordecedor rompió el aire. Todo se detuvo. La mirada de todos se centró en el bebé, que había dejado de llorar. La tensión era palpable. ¿Qué cosa podría haber causado que el niño se quedara en silencio? Clara acercó la mirada a la pequeña cara y lo que vio la dejó petrificada. El niño estaba mirando al extraño, como si lo reconociera. Era un momento extraño, casi sobrenatural. «No, eso no puede ser posible», susurró Clara, sintiendo que su corazón se detenía. En un giro impactante, el pequeño levantó una mano hacia el extraño, como si invocara un poder que lo unía a él. Todo se volvió confuso. Pasaron 1000 pensamientos por la mente de Clara. Las revelaciones se apilaban unas sobre otras. «¿Qué le has hecho, extraña?», preguntó el padre de Miguel, retrocediendo. «No es nada que yo haya hecho», dijo el extraño, su sonrisa mostrando una mezcla de satisfacción y miedo. Clara sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué futuro oscuro aguardaba a su familia? Las miradas se cruzaron, una sensación de urgencia encarnando lo desconocido. Mientras todo giraba a su alrededor, Clara se sintió perdida. ¿Dónde estaban sus respuestas? La lluvia seguía cayendo, y en ese deterioro las sombras se acercaban cada vez más. ¿Qué podía esperar en una tormenta así? ¿Quién realmente estaba a salvo? Clara se quedó paralizada, mirando al extraño. En ese momento caótico, retrocedió y se aferró al bebé más fuerte. No podían dejarlo ir. No podían. El aire estaba cargado de tensión y el llanto del pequeño resonaba, como si supiera que estaban en medio de una tormenta. La figura aterradora del hombre se acercó. «Él es la clave de todo. No sabes lo que has desatado, Clara». Sus palabras eran veneno y promesa al mismo tiempo. «Dame al niño y descubrirás el verdadero significado de tu historia».
Todo en Clara gritaba que no podían confiar en él, pero no había mucho tiempo. «¿Qué quieres decir? Este bebé es nuestro», respondió, sintiendo su voz temblar. Vanessa retrocedió un paso, manteniendo a su hijo alejado del extraño. «No puedes llevártelo. No tienes derecho». La situación se tornaba más oscura con cada segundo. De repente, el hombre alzó la mano, y Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. Entonces, como si el tiempo se detuviera, un trueno estalló en el exterior. Y el sonido de sirenas se oyó más cerca. «¡La policía!», gritó uno de los oficiales que había llegado a la escena. «¡Suelten a ese hombre!». Clara se sintió dividida. Quería escapar, pero al mismo tiempo el extraño era un enigma que no podía dejar atrás. «¿Qué pasa si él tiene razón? ¿Qué tienen que ver todos estos misterios?», pensó. Pero antes de que pudiera decir algo, el extraño esquivó a uno de los policías y se abalanzó hacia la salida trasera. «¡Atápenlo!», gritó un oficial, persiguiéndolo. Mientras tanto, el pequeño volvió a llorar, y eso rompió el hechizo de tensión en el aire. Clara y Vanessa se miraron, ambas sintiendo el peso de la decisión. «Debemos salir de aquí», dijo Clara, el pánico comenzando a desplazar. El horror que la había inundado, pero cuando giraron para salir, una figura apareció de la penumbra. Era el padre de Miguel, con una mirada de furia y dolor. «¿De qué has hecho, Clara?», gritó, y Clara sintió un nudo en su garganta. No era el momento para viejos rencores. «El extraño. Él tiene que ver con el bebé», imploró. Su padre miró al pequeño y luego a Clara. «Siempre lo supiste. Siempre. Tienes que entregárselo. Es la única forma de mantenernos a salvo». La traición en sus palabras golpeó a Clara. «¿Por qué toda esta locura? El bebé no es un objeto», gritó, sintiendo que la ira le ardía en el pecho. «No entiendes, Clara. El niño es especial. Debes tomar la decisión correcta». Pero su voz se apagó al escuchar un disparo afuera. Todo el mundo se detuvo. El eco resonó en las paredes, dejando un silencio aterrador. Y después, el caos se desató de nuevo. Más hombres irrumpieron en la casa, todos armados, y Clara se dio cuenta de que no era solo el extraño quien estaba jugando con ellos. «¡Salgan todos! Es una broma», gritó uno de los hombres, su voz rasgada con rabia. La escena se tornó un hervidero de movimientos y gritos. Todo había cambiado en un giro inimaginable. El padre de Miguel empujó a Clara y a Vanessa hacia una habitación contigua. «¡Aquí! ¡Rápido! No dejen que el niño caiga en sus manos». Clara, aturdida, solo podía pensar en proteger al bebé. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a girar. ¿Que si el niño es más de lo que parece? ¿Que si realmente está destinado a algo? Una idea trágica brotó en su mente. En medio del caos, una de las ventanas estalló y el extraño entró de nuevo. «Lo dije, está destinado a ser mío», gritó, mientras la multitud de hombres armados comenzaba a tumbar la puerta. Clara sintió que el hambre de desesperación brotaba de su interior. Tenía que escoger. La atmósfera se tornó aún más pesada. Alguien estaba en peligro. ¿Podría arriesgarlo todo por el niño? ¿Por aquellos secretos que se apilaban a sus espaldas? La pregunta en su cabeza chirrió como un cristal roto. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Vanessa, los ojos llenos de miedo. Clara, sintiendo el sudor, mojarle la frente, finalmente expresó su decisión. «No dejaré que el extraño se lo lleve. Estoy lista para enfrentar lo que venga». Pero a medida que giraba para proteger a su familia, la puerta se estrelló contra la pared, arrojando a la figura del extraño hacia el suelo.
La revelación cruzó una vez más. Soy el único que puede salvarlo, susurró. En mí radica su destino. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que todo el aire se le escapa de los pulmones. Estaba dispuesta a perder por esa verdad. Mientras el caos se desataba, una certeza fría la invadió. La historia no solo se estaba volviendo más oscura, sino que la conexión que creía tener con su familia estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué secretos devastadores ocultaba aquel niño? ¿Y qué precio pagarían ahora para descubrirlo? Clara sintió un golpe helado en el estómago al ver cómo el extraño avanzaba hacia ellas. La angustia y la rabia se mezclaban en su pecho. «¡Detente! ¡No te atrevas a acercarte a mi familia!», gritó, sus manos temblando mientras aferraba al bebé como si su vida dependiera de eso. La habitación vibraba con el sonido de los hombres armados al otro lado de la puerta. Pero era el peligro de este ser oscuro lo que realmente la aterrorizaba. «No tienes idea de lo que realmente está en juego», dijo el extraño, sus ojos oscuros reflejando una locura que helaba la sangre. «Él necesita ser mío. Es el único que puede abrir las puertas que llevarán a la verdad. Ustedes no lo comprenden, pero yo sí». «Mamá, hay que salir de aquí», suplicó Vanessa, los ojos desbordando pánico. Clara sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podría escapar tan fácilmente. Los gritos de los hombres de la policía resonaban disruptivamente. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!», gritó un oficial desde fuera. El tiempo parecía escurrírsele entre los dedos. «No puedo permitir que te lleves a mi hijo. No voy a dejar que me lo quites», declaró Clara con fuerza, sorprendida por su propia valentía. El extraño soltó una risa oscura. «Si no me lo das, no tendrás la oportunidad de descubrir qué significa tenerlo. La vida de todos ustedes está en una cuerda floja». La presión era insoportable. Y el llanto del bebé resonaba, como si supiera la gravedad de la situación. El padre de Miguel, de pie en la esquina, miró a Clara con una intensidad frenética. «Eres más fuerte de lo que crees, Clara, pero debes confiar en nosotros. Este hombre no es quien parece». Clara comprendió que el tiempo se agotaba rápido. Una decisión debía tomarse. «No puedo entregarte al niño», gritó, preparando su siguiente movimiento. En ese instante, el extraño se lanzó hacia ella, pero Clara rápidamente se interpuso, empujando a Vanessa y al bebé hacia atrás. «¡Afuera!», se ordenó, sintiendo que la adrenalina le ardía en las venas. La puerta de atrás estalló de golpe. 2 agentes entraron en la habitación justo cuando el extraño intentaba agarrar al niño. «¡Manos arriba!», gritaron, con pistolas en alto. El caos se desató. Clara juró que el tiempo fluía más lento, mientras observaba cómo el extraño se tambaleaba, decidido a mantener su objetivo. «¡Lárgate de aquí!», gritó Miguel, que se había levantado del suelo a duras penas, su rostro marcado por el dolor. «Llévate al niño», ordenó. En ese momento, el extraño retrocedió, justo cuando las fuerzas del orden rodeaban su figura. Antes de que Clara pudiera reaccionar, el hombre lanzó una última mirada hacia el niño. «Te encontraré», susurró, antes de ser arrastrado hacia afuera, las cadenas de su propia locura finalmente atrapándolo. Ahora, en el crisol de confusión y temor, Clara se agachó junto a su hermano, cuyas fuerzas empezaban a desvanecerse. «Miguel, aguanta, necesitamos ayuda», murmuró, las lágrimas llenando sus ojos. La policía rodeó la escena, pero el verdadero huracán
aún se sentía en el aire. «Estás bien, Miguel. Todo va a estar bien», dijo Vanessa abrazando al bebé, mientras Clara intentaba calmar su temblor. Pero la verdad seguía pesando como una losa sobre sus cabezas. Poco a poco, la tormenta en el exterior comenzó a calmarse, como si el clima mismo reflejara la lucha interna que enfrentaban. Clara miró a su hermana y al pequeño. «Lo protegeremos. Nunca dejaremos que nadie haga daño a esta familia otra vez», le prometió, apretando sus manos por sobre el llanto. «Ahora somos tres». Tras los eventos desgarradores, el silencio comenzó a sentarse. Los agentes le dieron instrucciones, pero Clara ya no escuchaba el eco de sus propios latidos resonaba en su mente. Debería haber más respuestas, pensó, mientras las sirenas se desvanecían lentamente en la distancia. Justo en ese momento, el padre de Miguel se acercó con cautela. «Estás a salvo, pero eso no significa que estés fuera de peligro. Hay cosas que aún necesitamos aclarar», dijo con sinceridad. Clara asintió, su corazón aún desgarrado por la traición, pero sintió la determinación renovándose. Llevando a su pequeña familia hacia un futuro incierto, Clara entendió que cada paso que daban significaba enfrentar el legado de secretos, de historias no contadas, pero estaba lista. Ella lo prometió. Mientras la tormenta finalmente cesaba, un rayo de esperanza golpeó su alma. Había sobrevivido a la tempestad, y con cada día que pasara, buscaría la verdad, incluso si esa verdad era el hilo que ataba a su familia a un destino compartido. Y así, en el silencio que quedaba, un susurro de promesa quedó en el aire. Mientras Clara miraba hacia un nuevo empezar, una sola frase emergió: «La historia apenas comienza. Pero tú, que has llegado hasta aquí, tienes que suscribirte ahora mismo. No te puedes perder lo que viene. Prepárate para historias exclusivas como esta. Destruye el botón de like ahora. Tu apoyo es crucial. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.